tiene que ver con aquella cantidad, o en este caso aquella expresión algebraica, que es múltiplo de una serie de expresiones y que es el más pequeño posible. ¿Listo? Voy a hacer la introducción primero con los números. ¿Listo? Entonces vamos a mirar el mínimo común múltiplo entre números decimales como tal. Entonces es el más pequeño de los múltiplos comunes. Y para encontrarlos, entonces hay dos maneras. Entonces voy a hacer un ejemplo que es el mínimo común múltiplo entre, por ejemplo, 5, 8 y 10, ¿cierto? Entonces tendríamos dos formas. Entonces colocaríamos los múltiplos del 5, hago una lista, los múltiplos del 8, hago una lista, y los múltiplos del 10 y hago una lista. Entonces empecemos. Digamos, los múltiplos del 5, sabemos que son entonces, 5, 10, 15, 20 y así sucesivamente, ¿cierto? Ahí podríamos seguir escribiendo los múltiplos. Con el 8 voy a hacer lo mismo. Entonces, 8, 16, 24, 32, 40, 48, 54, bueno, perdón, 56. Podría continuar. Y con el 10 hago lo mismo. Entonces, 10, 20, 30, 40, 50, 60 y podría continuar. Lo que tenemos que hacer es buscar cuál es el más pequeño de los números que se repite en estas tres expresiones. Entonces vamos a mirar que, a ver, aquí está el 20 y aquí también, pero en el del 8 no. O sea, no nos sirve porque no es común. Debe estar en las tres. Entre los que tenemos escritos no hay ningún número. Pero pues acá podríamos entonces continuar. 35, 40, 45. Ah, nos damos cuenta que el 40 está aquí y está acá. Y no hay ningún número más pequeño que 40 que esté en las tres, en la lista de los tres múltiplos, ¿sí? En las tres listas. Entonces, entonces, ese va a ser el mínimo común múltiplo. Esa es una manera, ¿cierto? Si los números son pequeños, pues sencillo, hacemos la lista y sale fácilmente. Pero ¿qué pasa si los números son más grandes? ¿Sí? Si en vez de tener el mínimo común múltiplo entre 5, 8 y 10, por ejemplo, tenemos el mínimo común múltiplo entre, qué sé yo, el 120 y el 180, ¿sí? O entre el 120 y el 18, así solito. Entonces, en ese caso, pues la lista va a ser mucho más extensa porque, por ejemplo, el simple hecho de llegar en la tabla del 18 hasta el 120 me va a implicar por lo menos 9 dígitos, 8 dígitos, ¿sí? 8 cifras diferentes. Entonces aquí podríamos hacer lo mismo. Entonces, 120, 240, ¿cierto? 360, 480, bueno, continuaría, ¿no? Y con el 18 hago lo mismo. Entonces, 18, 36, seguiría 54, bueno, ¿cierto? Hay que llegar a que nos dé un número que se repita en ambas listas y que sea el más pequeño posible. Entonces, este método, ¿sí? Escribiendo las listas, cuando ya hablamos de números grandes o de muchos valores, entonces que ya no tenemos solamente dos números, sino que estamos calculando el mínimo común entre 3, 4, 5, 6 términos diferentes, la lista se vuelve un poco infructuosa, ¿sí? O sea, como que no nos sirve de mucho. Entonces utilizamos un segundo método. Entonces, para encontrar ese mismo valor, por ejemplo, con ese 40, podemos utilizar el método de descomposición en factores primos, exactamente el mismo que utilizamos para, exactamente el mismo que utilizamos para encontrar el máximo común divisor, solamente que hay que hacer un cambio al final cuando elijamos qué multiplicar. Entonces aquí tenemos el método de listas, ¿listo? Ese es el método de listas. Y vamos a mirar el método por descomposición. Tenemos el método de listas, ¿cierto? Pero no es el único. Vamos a mirar ahora el método de descomposición en factores primos. Y pues para verificar que funcione, vamos a tomar el mismo ejemplo que teníamos inicialmente. Entonces, vamos a calcular el mínimo común múltiplo entre 5, 8 y 10. Entonces, vamos a hacer la descomposición. Esta descomposición va a ser idéntica
a lo que hicimos con el máximo común divisor. ¿Listo? La misma descomposición que hicimos la semana pasada. Entonces, comenzamos a hacer la descomposición. Entonces, el dos me divide al 5, no. Entonces, al 5 no lo divide. Al 8 sí lo divide, da 4. Al 10 también lo divide, da 5. ¿Listo? Sí, continúo con el 2 porque todavía se puede. Acá el 5 no se puede, el 4 sí, y el 8, el 5 tampoco. Es el mismo que teníamos antes. Otra vez se puede entre 2 para simplificar este 2 que tenemos acá. Y finalmente tocaría entre 5. La descomposición es idéntica, como les decía. ¿En qué va a variar? Que aquí ya no vamos a elegir los que dividan a todas las columnas, sino que los vamos a elegir a todos. ¿Listo? Y los voy a multiplicar. Entonces vamos a hacer la multiplicación. Sería 2 por 2 por 2 por 5, ¿cierto? Entonces 2 por 2, que nos da 4, 2 por 5, que nos da 10, y finalmente 4 por 10, que nos da 40. 40. ¿Sí? Entonces fíjense que el mínimo común múltiplo entre 5, 8 y 10 es 40, que es el mismo que nos había dado en el método de las listas. ¿Vale? Probemos con el segundo ejemplo que teníamos. Teníamos entonces 120 y 18. Entonces vamos a calcular el de 120 y 18. Entonces, mínimo común múltiplo entre 120 y 18. Nuevamente, hacemos la descomposición entre esos valores, 120, 18, y vamos a hacer la descomposición. Se puede entre 2. Voy a subir porque creo que no me va a alcanzar el espacio. Entonces, se puede entre 2, que aquí la mitad sería 60, aquí la mitad es 9, otra vez entre 2, la mitad es 30, la mitad no tiene, nuevamente entre 2, aquí es 15, aquí no tiene, nuevamente entre 2 no se puede, pero ahora sí podemos dividir entre 3, entonces 15 dividido entre 3 es 5, 9 dividido entre 3 es 3, puedo otra vez entre 3, aquí me da 1, aquí no se puede, y finalmente entre 5, para que esto me dé 1. Los elijo todos y los voy a multiplicar. Entonces sería 2 por 2 por 2, que son estos de acá, por 3 por 3, que son estos de acá, por 5. ¿Listo? Entonces, 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. 8 por 3, 24. 24 por 3, entonces hay que hacer esa multiplicación. 24 por 3, que sería 72. 7 por 4, 12. Llevo 1, 2 por 3, 6 y 1, 7. Efectivamente, 72. Y 72 ahora por 5, que sería 310. 360. 360, sí, toda la razón. 360. O sea que el máximo, el mínimo común múltiplo entre 120 y 18 es 360. Entonces, si hubiéramos hecho la lista, fíjense que habríamos tenido que continuar aquí con la tabla del 18 hasta que llegáramos a 360. ¿Listo? Incluso todavía es un ejercicio corto. Pero pues eso, para llegar del 18 al 360 tendríamos que colocar 20 múltiplos, ¿sí? Y como les digo, sigue siendo un ejercicio corto. Entonces, considero que el método de descomposición pues es más rápido, más ágil y pues más sencillo de, de encontrar. Un error que a veces se comete cuando buscamos el mínimo común múltiplo es multiplicar las dos expresiones, ¿sí? Es decir, pues 120 por 18. Ese es un múltiplo de ambos, ¿sí? Porque pues estamos creándolo a partir de sus tablas y es común, ¿sí? Porque lo creamos entre los dos, pero no es el más pequeño. ¿Listo? Ese número también lo vamos a encontrar repetido. Voy a utilizar un ejemplo más pequeño. Por ejemplo, entre 2 y 5. No, pero es que entre 2 y 5 sí me sirve. Entre 4 y 5. A ver, espérenme, busco uno que me funcione. 4 y 12. ¿Sí? Entonces, entre 4 y 12, nosotros decimos, pues 4 por 12 da 48. ¿Sí? Y ese 48 es común y es múltiplo, pero no es el más pequeño. ¿Sí? Yo acá puedo colocar entonces 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, continúo, pues 36, 40, 42, 48, ahí está. Con el 12, 12, 24, 36, 48 y continuamos. Entonces, ese 48 es común, que está acá y pues el que nos falta escribir por acá, pero si ustedes se dan cuenta no es el más pequeño es el 12.
¿Listo? Entonces, por eso es mejor utilizar el método de descomposición o las tablas cuando son valores pequeños. ¿Listo? Cuando son también pocos valores. Entonces, ahí están. Los dos métodos son válidos, los dos métodos funcionan, tanto tablas como descomposición, pero pues cada uno tiene su pro y su contra. ¿Sí? Entonces, yo les sugiero trabajar con el método de descomposición, ya que lo estamos utilizando o que lo hemos utilizado también para trabajar el mínimo, el máximo común divisor. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de monomios, el máximo común divisor se calcula nuevamente dividiendo el procedimiento en dos pasos. ¿Listo? El primer paso es calcular el máximo común, el mínimo común múltiplo entre los coeficientes. ¿Listo? Ese es el primer paso, o sea, hacer lo que acabamos de ver. Y el segundo paso, entonces, es calcular el mínimo común múltiplo entre las partes literales. Pero esta parte es fácil, es más fácil aún. Entonces, para calcular este mínimo común múltiplo entre las partes literales, lo que hacemos es elegir las letras, pero ojo, aquí vamos a elegir todas las letras, ¿listo? Comunes y no comunes. O sea que aquí no interesa si se repiten o no. ¿Listo? Así se repitan o no, las vamos a elegir. Y vamos a elegirlas eh, con el exponente mayor. ¿Listo? Colocar a cada letra el exponente mayor. ¿Listo? Ejemplo rápido. 2x al cuadrado y, 5xm, 8x al cubo, m al cuadrado. Entonces, por ejemplo, entre esos. Paso 1. Encontrar el mínimo común múltiplo entre los números. ¿Listo? Entonces voy a hacerlo directamente. Entonces sabemos que es el 2, el 5 y el 8. Hago la descomposición. Entonces se puede dividir entre 2 porque este tiene mitad y este también, el 5 no. Entonces lo bajo. Nuevamente el 4 tiene mitad, el 5 no, el 1 ya lo dejo ahí. Nuevamente tengo mitad, que es del 2, el 5 no tiene mitad, pero el 5 tiene quinta parte. Todos estos números que acabo de encontrar los multiplico. Entonces 2 por 2 por 2 por 5. 2 por 2, 4. 2 por 5, 10. Y 4 por 10, 40. O sea que respecto a la parte numérica es 40. Vamos con la parte literal. Entonces, el segundo paso, la parte literal dice que es todas las letras. Entonces, fíjense que empezamos. Hay una X, hay una X, hay una Y, hay una Y. Aquí está la X, pero ya la escribí. No la repito. ¿Listo? Porque ya la escribí. Aquí está la M, la escribo. Esta X ya la escribí y esta M también. Ahora, a cada letra le coloco el exponente más grande que tenga. Entonces, ¿cuál es el exponente más grande de la X? 3. El 3, muy bien. De la Y, 1. 1, o sea que ahí está bien. Y de la M, 2. 2, ¿listo? El exponente más grande. Y entonces, con eso ya podemos escribir la respuesta. ¿Listo? Entonces, ya para la respuesta tenemos que el mínimo común múltiplo entre, entonces nuestros polinomios, nuestros monomios eran 2x al cuadrado y, 5 xm y 8x al cubo m al cuadrado es, y vamos a escribir el resultado. Entonces vemos que la parte numérica es 40, 40, y la parte literal entonces va a ser x al cubo y m a la 2. Entonces la parte numérica sale de calcular el mínimo común múltiplo entre los coeficientes y la parte literal son todas las letras repetidas y no que tengan, perdón, con el exponente mayor. ¿Listo? No importa que no se repitan las letras. Ahí estaría ya el cálculo de ese mínimo común múltiplo.